Bien, mis hermanos, bienvenidos una vez más al grupo Entrenamiento BP. Vamos, hermanos, a iniciar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de espíritu de profecía. Eso es una materia que lo encontramos en el Centro de Entrenamiento del Monte Carmelo. Lo pueden encontrar exactamente en la página 11. Se llama espíritu de profecía. Y dice aquí el profeta, un estudio perspectivo del don profético, su lugar y propósito vital en el pasado, presente y futuro de la iglesia. Atención especial dirigida a su manifestación culminante, obra y frutos. O sea, hermanos, en otras palabras, una de las materias que son esenciales para que nosotros entendamos es el espíritu de profecía. Es algo que muchos de nuestros hermanos y aún los que conocemos el mensaje no sabemos entender. Vamos a ver, voy a hacer un ejemplo como para dar la muestra de un botón. ¿Quién piensa de que el espíritu de profecía es un complemento de la Biblia? Vamos a ver, podemos participar y compartir. Es algo que nos va a ayudar a aprender. Recuerden que mis preguntas no son para corchar, ni mucho menos para sentirnos rebajados. Es algo que necesitamos ir aprendiendo. Pero bueno, propósito, hermanos. ¿Quién de repente ha pensado o piensa de que el espíritu de profecía es un complemento de la Biblia? El espíritu de profecía es la profecía misma, ¿verdad? Un complemento de la Biblia, pues cada profeta es un complemento de la Biblia, inclusive cada profeta está siendo parte de la Biblia. La Biblia es el contenido de libros, el contenido de profetas, el contenido de instrucción, ¿verdad? Dada a nosotros. Entonces, sí, no está en la Biblia, pero es un complemento porque también es profeta, Bien, el espíritu de profecía. bien. Vamos a ir a las citas. Porque sí he visto, hermana Oralia, muchos comentarios acerca del mismo punto. Algunos hermanos nos dicen, hermano, es que la Biblia complementa la Biblia. Pero ya vamos a leer una cita donde la hermana White nos ayuda a corregir ese punto. Y es importante y es vital, hermanos, entender el propósito y el lugar que tiene el espíritu de profecía. Ahora, noten algo. Para entender, hermanos, principalmente la inspiración de los escritos proféticos, vamos a tenernos que ir al libro de Mensajes Selectos, tomo 1. Está en el capítulo 1, se llama curiosamente así, la inspiración de los escritos proféticos. Dice de la siguiente manera, vivimos en un tiempo cuando toda justicia puede preguntarse, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabían, hermanos, de que cuando el profeta habla del advenimiento de Lucas 18:8 se refiere especialmente a lo que ocurrió en el año de 1930, hermanos? Cuando, curiosamente, Cristo tuvo que venir aquí a su iglesia y no encontró fe en la tierra, hermanos. La pregunta hace referencia a eso. Y curiosamente la hermana White comenta, oscuridad espiritual ha cubierto la tierra y densas tinieblas las gentes. Hay escepticismo e incredulidad en muchas iglesias en cuanto a la interpretación de las escrituras. Muchísimos ponen en duda la veracidad de la verdad de las escrituras. El razonamiento humano y las imaginaciones del corazón humano están socavando la inspiración de la palabra de Dios, y lo que debiera darse por sentado está rodeado con una nube de misticismo. Nada es claro, nada es nítido e inamovible. Esta es una idea de las señales distintivas de los últimos días. Entonces vemos, hermanos, que de acuerdo a esta cita, en estos últimos días iba a haber un problema bien gigantesco con la interpretación de las escrituras. Ya vamos a entender qué función cumple el espíritu de profecía aquí. Pero vemos aquí, hermanos, de que la inspiración de la palabra de Dios como tal, o sea, la verdad que está allí en la Biblia, se ha puesto en duda. Entonces vemos sin número de ideas, vemos sin número de doctrinas y enseñanzas que nos están bombardeando continuamente. Este libro santo ha resistido los ataques de Satanás, quien se ha unido con los impíos para envolverse todo lo que es de carácter divino con nubes y oscuridad. Pero el Señor ha preservado este libro santo en su forma actual, su propio poder milagroso como un mapa, un derrotero para la familia humana a fin de señalarnos el camino al cielo. Ahora yo quiero preguntar, hermanos, si esta cita es tan clara, yo creo que esta cita es muy clara. ¿Alguien tiene en duda o alguien puede poner en duda la Biblia o este libro sagrado en estos últimos días, hermanos? ¿Qué pensarían ustedes si escuchan a un hermano diciendo, hermano, es que no tenemos la Biblia original, que la Biblia que tenemos ahora es adulterada, es una Biblia que usted no puede confiar en ella, tiene que empezar a estudiar hebreo para entenderla? ¿Ustedes qué piensan en eso? ¿Qué pensarían ustedes? Pues yo por mi parte no, hermano. No creería eso, porque realmente el Espíritu de Dios es el que discierne, ¿verdad? El que nos inspira por medio de su palabra. Dios no hubiese permitido que esté. Inclusive la hermana Juárez dice que hay algún punto en el que se habla acerca en donde está ahí cambiado. No sé, usted le ha tocado, no sé si le ha tocado leer, ¿no? En donde hay algunas palabras conforme a lo del sacrificio, Continuo. el continuo sacrificio este. Y ella especifica dónde, precisamente por eso le digo, a veces que si no fuera importante no se tendría que usar o no lo hubiese estado el profeta en esta cuestión de usar el espíritu de profecía aunado a la palabra de Dios, porque una cosa que no se encuentra en la Biblia o está más desarrollado en el espíritu de profecía, pues nos queda más clarificado por ello mismo. Entonces se le dio a bien y no a él sino al Espíritu Santo se le dio bien aunar en un solo libro. Entonces por eso el profeta menciona que el que lee este último mensaje está leyendo las dos cosas a la vez, está leyendo el espíritu de profecía y está leyendo la Biblia. Amén, así es. Entonces, es un punto interesante, gracias hermano Aurelio por ese comentario, porque podemos entender entonces, hermanos, de que sí, el espíritu de profecía hace ciertas observaciones, con algunas malas interpretaciones de la Biblia, pero por esas, bueno, no malas interpretaciones, malas traducciones. Sin embargo, la hermana White hace estas correcciones, pero no le quita la confiabilidad a la Biblia.
Este es un punto interesante. Al contrario, lo que hace es dar una explicación y una interpretación correcta de la misma, pero no quita confiabilidad a la Biblia. Vamos a mirar. Vamos a seguir avanzando, hermanos. Esto se pone interesante. Estoy buscando una cita, curiosamente, creo que está aquí. Sí, aquí está. Bien, vamos a ver. Muy bien, familia, vamos a seguir leyendo. Un momento, ya me ubico. Dice así: sin embargo, los oráculos de Dios han sido tan manifiestamente descuidados que no hay sino pocos en nuestro mundo, aun de los que pretenden explicarlos a otros, que tienen el conocimiento divino de las Escrituras. Hay eruditos que tienen educación universitaria, pero estos pastores no alimentan la grey de Dios. No consideran que las excelencias de las Escrituras continuamente estarán desplegando sus tesoros o sus tesoros ocultos a medida que sean descubiertas joyas preciosas cuando se cabe en su procura. Entonces vemos aquí, hermanos, de que tristemente nuestros pastores y líderes, la gran mayoría de ellos, han entendido o han conceptualizado una revelación de las Escrituras muy, a ver cómo lo explico, muy deteriorada, porque ellos piensan de que es algo que no es continuo, es algo que no se despliega más de lo que ellos han aprendido en teología. Y actualmente con la enseñanza de la cultura y todo lo demás, ofuscan más estas mismas enseñanzas. Curiosamente acá hay una cita, hermanos, en el conflicto de los siglos, por si lo quieren anotar. Está en la página 584. Actualmente los pastores están poniendo en duda la Biblia. Curiosamente muchos pastores, especialmente con el tema de la música, ellos dicen, no, es que podemos escuchar cualquier tipo de género musical adventista sin importar cómo suene, porque no hay una norma bíblica, aunque se parezca al mundo. Y miren lo que dice esta cita, hermanos. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en duda y oscuridad por hombres doctos. Miren lo interesante. ¿Quiénes han puesto en oscuridad la Biblia, hermanos? No el hermano anciano que recibe a los hermanitos en la iglesia, sino que los que están actualmente poniendo en duda las enseñanzas de las Escrituras son hombres doctos. O sea, en otras palabras, cuando hablamos de hombres doctos, son hombres que son preparados por instituciones humanas, que con ínfulas de gran sabiduría enseñan las Escrituras, que tiene un sentido místico, secreto y espiritual, dicen ellos, que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Estos hombres son falsos maestros. Miren lo interesante. Y aquí la hermana White es directa. Entonces vemos aquí, hermanos, de que este es un punto interesante y eso es lo que hace tan peligroso estos últimos días, hermanos. Porque no se pone o no se entienden los temas en su significado manifiesto, sino que se le quiere, como dicen, después vamos a estudiar un poco de hermenéutica, se le quiere aplicar hermenéutica, dicen ellos, o interpretación, y lo que hacen es terminar desfigurando, hermanos, la comprensión de las Escrituras o el sistema doctrinal de las mismas. Vamos a ver. Hay hombres que se esfuerzan por ser originales, que se ponen por encima de lo que está escrito. Por lo tanto, su sabiduría es necedad. Descubren por adelantado cosas admirables, ideas que revelan que están muy atrasados en la comprensión de la voluntad y de los propósitos de Dios, procurando simplificar y desenredar los misterios ocultos durante siglos a los mortales. Son como un hombre que forcejea torpemente en el lodo, incapaz de librarse y que, sin embargo, dice a otros salir del mar fangoso en que se encuentra. Entonces, miren, hermanos, curiosamente la gran mayoría del cristianismo estamos en un fango, hermanos, bien profundo, donde la gran mayoría tenemos ideologías diversas. Y de repente siempre sale uno que otro hermanito. Actualmente el mensaje es un salvaguarda, porque especialmente Dios nos envía un profeta intérprete. Sin embargo, hermanos, hay uno que otro hermanito que sale por allí con ideas nuevas, diciendo haber entendido y desenredado los misterios ocultos durante los siglos a los mortales. Voy a poner un ejemplo. No es raro para nosotros, hermanos, que actualmente estén saliendo hermanitos enseñando de que el fin del mundo se acaba en el 2031, por ejemplo, que la gracia se acaba en ese año, o en el 2033, hay otros que lo dicen. ¿Qué pasa con este tipo de ideología si lo enseñan aún en el nombre del mensaje? Yo he sido testigo de eso. Y viene y sucede, hermanos, de que lo enseñan en el nombre del mensaje y quieren procurar sacar a otros del fango en donde ellos también están metidos. Entonces, a esto es que la hermana White está refiriendo, porque muchas personas salen con muchas ideologías, de las cuales hay que mirar realmente su significado manifiesto. Miren lo que dice. Esta es una representación adecuada de los hombres que tratan de corregir los errores de la Biblia. Nadie puede mejorar la Biblia sugiriendo lo que el Señor quiso decir o lo que debía haber dicho. Eso es un ejemplo. Jesús dice, nadie sabe ni la hora ni el día. Un ejemplo. Entonces ellos dicen, no, es que el Señor dice ni la hora, ni el día, ni el mes, pero no dice el año. ¿Entienden? Entonces se utiliza ese tipo de argumentación para poner en duda algo que la Biblia ya ha dicho. Es un ejemplo. Ahora sigue diciendo, algunos no miran con seriedad y dicen, ¿no creen que debe haber habido algún error del copista o de traductor? Eso es lo que hacen nuestros pastores. Cuando la Biblia no les cuadra en su ideología, ellos empiezan a buscar el hebreo y el griego. Todo esto es probable, y aquellos que son tan estrechos para vacilar por esto y tropezar en la posibilidad o probabilidad, estarían también listos para tropezar en los misterios de la palabra inspirada, porque su débil mente no puede discernir los propósitos de Dios. Entonces se ponen en duda cosas muy sencillas. Muy sencillas. Miren, he visto el caso de hermanos que aún defienden el adulterio mismo. Sí, hermanos. Un ejemplo, que yo me separe de mi esposa y vaya y me acueste con otra mujer. Es un ejemplo. Suena un ejemplo muy carnal, pero es algo que ya ha pasado. Y defienden eso, hermanos, con la Biblia y el espíritu de profecía y aún descaradamente con el mensaje.
¿Qué piensan ustedes de eso, hermanos? Complicado. ¿Y saben qué es lo que sucede? La Biblia dice una cosa y ponen, noten esto, en cosas tan sencillas como el decir no adulterarás, ponen en duda el significado manifiesto y dicen, no, es que el Señor quiso decir otra cosa, porque adulterar no es adulterar. Si ustedes buscan en internet, adulterar es añadirle algo a una cosa. Entonces empiezan a poner en duda el significado manifiesto que da la Biblia de adulterar. Ellos dicen, no, es que adulterar es añadirle algo a una cosa o quitar la pureza de una cosa. Y eso sucede cuando el matrimonio no se cumplen las responsabilidades, entonces eso es adulterio. Y si mi esposo no hace el culto familiar, él ya está adulterando, yo me puedo separar y me puedo conseguir otro. ¿Entienden la situación? ¿Entienden que es algo bien complicado? Entonces este tipo de personas que curiosamente son muy, a ver cómo les explico, muy activos en su imaginación, ponen en duda el sentido manifiesto de la palabra en cosas tan sencillas, porque a Satanás le encanta estar distorsionando las cosas sencillas para volverlas complicadas. Por ejemplo, con el tema de la justificación por la fe, dice el profeta, uno de los temas más sencillos, de las cuales Satanás lo ha envuelto en tanto misterio. Y pasa lo mismo, hermanos. Y lo peor aún es si estas personas ponen en duda lo más sencillo, ¿cómo será con los misterios de la palabra de Dios? Hermanos, si con lo más sencillo fueron infieles, ¿qué vamos a esperar que van a terminar deduciendo con lo más complicado? Entonces seguimos leyendo. Si tropezaron con facilidad en los claros hechos que acepta la mente común que discierne lo divino, o sea, si tropezaron con eso nomás. Hermana Rosalinda, bien puede, hermana. Ay, como preguntó, ¿verdad, hermano? Pues sí, yo he visto casos así también, ¿verdad? Que se divorcian y ha habido adulterio y se vuelven a casar. Y ahora yo poco que he comprendido, hermano, que la palabra de Dios, como lo dice, es un pacto sagrado, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer cuando es la unión. Y como dijo Cristo, si no estoy mal en donde dice amar a sus esposas así como Cristo ama a su iglesia, ¿verdad? Así es, hermana Rosalinda. Hago una corrección. No quiero que me interpreten de que estoy diciendo de que una persona no se pueda divorciar. Si su pareja le ha sido infiel, tiene la posibilidad de hacerlo. Mi recomendación, personalmente, es que haga todo el esfuerzo por rescatar a su pareja. Pero si la otra pareja está tan infatuada con la otra mujer o el otro hombre con el que esté, pues tiene toda la libertad de divorciarse. Lo puede hacer. El problema, hermanos, es que ahorita están sin número de hermanos llegando diciendo, no, es que yo me separé de mi esposo, porque es que, un ejemplo, yo estudio hasta las 10 de la noche y él a las 9 de la noche llega y me apaga la luz. Hermanos, ¿qué hacemos estudiando a las 9 de la noche? Y especialmente si tenemos pareja. Entiendan eso, es un ejemplo nomás. Entonces, por cosas tan insignificantes, dicen que se divorciaron por esa razón. Y entonces dicen, es que no me deja estudiar y como no hace el culto familiar, estaba quitando la pureza del matrimonio y eso es adulterio en Google, que eso es añadir y quitar la pureza, eso es adulterio. Entonces él ya adulteró y yo me puedo separar y casar con otro, sin que haya contacto carnal con otra persona o tercera persona. No, desde que ya incumpla un ejemplo, un culto, cualquier otra cosa, cualquier otra responsabilidad, no estoy minimizando la parte espiritual, sin embargo, estoy tratando de que lleguemos a un nivel. Y el problema radica es que cuando le quitamos el significado manifiesto a la Biblia y por medio de las escrituras, esto es lo más ofensivo para el cielo, que nosotros cometamos errores, queramos seguir nuestros designios, nuestros planes o lo que yo quiera hacer, lo quiero hacer, hermanos, en el nombre de las escrituras. O sea, utilice las mismas escrituras para yo hacer eso. Eso es lo más ofensivo para el cielo, hermano. Cuando Dios ha condenado y ha dicho que eso no debe ser. Entonces, ese es el problema cuando le quitamos el significado manifiesto. Bien, vamos a avanzar. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Lo que dice aquí, vamos a ver. Bien, entonces dice aquí, si tropezaron con facilidad con las cosas más sencillas, ¿cómo será con lo más complicado? Todos los errores no ocasionarán dificultad a un alma, ni harán que ningún pie tropiece, noten esto, a menos que se trate de alguien que elabora dificultades en la más sencilla verdad revelada. Miren, interesante, Satanás no ataca con lo más complicado, él se va con lo más sencillo, él se va con lo más sencillo, y nos enreda con cosas sencillas. A ver, voy a poner un ejemplo. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a Eva? A ver, ¿qué le dijo la serpiente a Eva? Le habló de... No iba a morir. Le habló de hermenéutica, le habló de... No, le dijo que no iba a morir, ¿verdad, hermano? Y que iba a ser como Dios. Miren, creo. Algo sencillo. Jesús dijo, ciertamente, Cristo les dijo, ustedes morirán si lo hacen. ¿Qué dijo Satanás? No van a morir. O sea, pone en duda el testimonio más claro de las Escrituras. ¿Entienden eso? Lo más sencillo. Lo pone en duda, Satanás lo hace poner en duda, y esto en todos los sentidos. Por eso es, hermanos, sumamente importante que nos autoexaminemos, no sea que estemos poniendo en duda lo más sencillo de las Escrituras. Y si nos estancamos y nos enredamos con lo más sencillo, hermanos, vamos a caer sumamente en lo más difícil. ¿Entienden eso? Por eso es importante, dicen por allí, hay que tener cuidado con las zorras pequeñas, porque ellas son las que acaban grandes viñedos. Entonces sigue diciendo aquí, hermanos, Dios entregó a hombres finitos la preparación de su palabra divinamente inspirada. Esta palabra, distribuida en 2 libros, Antiguo y Nuevo Testamento, es el libro para los habitantes de un mundo caído, o sea, la Biblia. Libro legado a ellos para que mediante su estudio y obediencia a sus instrucciones, ningún alma pierda su camino al cielo. O sea, hermanos, de que la Biblia misma tiene todo el mérito necesario para guiarlo a usted y a mí al cielo.
El problema es que en estos últimos días, como la situación de la interpretación y muchos otros aspectos se han puesto en duda en la Biblia, Dios tuvo que intervenir otra vez con el don de la inspiración. Pero bueno, ya vamos a mirar esto. Sigue diciendo, hermanos. Los que piensan simplificar las pretendidas dificultades de las sencillas escrituras, calibrando con su regla finita lo que es inspirado y lo que no es inspirado, muchos dicen, hermano, es que esto se cumple. A ver, yo voy a poner un ejemplo, esto es interesante. ¿Cómo yo sé que algo se cumple para nuestro tiempo y algo no se cumple para nuestro tiempo? ¿Cómo yo sé eso? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, podemos compartir. ¿O quiere que les ponga un ejemplo acerca de eso? Vamos a ver. En el caso de Levíticos 11, que nos prohíbe comer animales inmundos, ¿eso se aplica en nuestro tiempo? No los escucho, hermanos. ¿Qué me dicen ustedes? Es para dialogar. Pues sí, no, hermano. Hermano, ¿yo le puedo hacer una pregunta? Sí, listo, un momento, hermana. Ya el hermano Jorge Verbel va a participar también y ya le damos su participación de la pregunta. Listo, hermano. Hermano Jorge Verbel, hermanito. Hermanito, le decía que Levíticos 11 para nuestro tiempo ya no se aplica. Interesante. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor, a través de la mensajera, Él amplió la información de las Escrituras y dado el caso de que ella es clara en la que ya para nuestro tiempo debemos volver al principio, al Edén, a la comida original, para nosotros como pueblo de Dios. Bien, interesante. ¿Y podemos demostrar eso bíblicamente, solo con la Biblia? Sí se puede mostrar, mi hermano, pero pues bueno, en mi caso en el momento no lo tengo a la mano, ya trataría un poco de espacio más de tiempo para hacerlo. Bien, pero excelente, excelente. Vamos bien, hermanos. Con la ayuda del Señor, esa pregunta es interesante. ¿Cómo lo podemos entender? La hermana White, quiero que entiendan esto, la hermana White no es un complemento de la Biblia a sus escritos. Ella viene a rectificar lo que ellas testifican, viene a darle su significado manifiesto, para que no se ponga en duda sus principios. Después les mostraré bíblicamente cómo se demuestra de que actualmente no se rige Levíticos 11, sino que actualmente hay una norma mucho más elevada que nos está rigiendo en nuestro tiempo. Bíblicamente se puede demostrar con una sola cita. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero es como un ejemplo nomás. ¿Cómo podemos saber que algo se aplica y algo no? Pues por medio del espíritu de profecía. Pero bíblicamente lo podemos saber también. Claramente sí. Porque el espíritu de profecía no viene y le dice, no, hermanitos, es que Levíticos 11 no se cumple y hoy hay que comer solamente la comida que comía Adán y Eva y ya. No, la hermana White utiliza la misma Biblia para explicar eso. Entonces es un punto importante. Ella viene a interpretar y ya vamos a leer una cita que nos va a corroborar eso. Ahora sí, hermanita Rosalinda, puede hacer la preguntita. Mira, hermano, pues lo que he sabido, ¿verdad? Y he podido leer también de la palabra, que sí, que nosotros, es el otro brazo, ¿verdad? Del mensaje del tercer ángel, en la reforma pro salud, ¿verdad? También. Pero, hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios le dio carne a Elías? Buena pregunta, bien. Le voy a explicar, hermana, algo interesante. Elías estaba en un proceso, y note esto, hermana. Elías, curiosamente, era un reformador. En su tiempo, ¿por medio de qué le dio a Elías carne? Bueno, en primer lugar, Levíticos 11 estaba rigiendo todavía. La reforma pro salud en el tiempo de Elías no limitaba al ser humano el no comer carne. Él no podía consumir. Él podía consumir la carne sin ningún problema. Porque en ese tiempo, hermana, no estaba rigiendo la reforma pro salud en la exclusión de las carnes. Curiosamente. Y en el tiempo de Cristo tampoco. Jesús también consumió y comió acerca de la Pascua en las celebraciones que hacían con el Cordero. También comía pescado. Porque en ese tiempo no se estaba llevando a cabo, hermanos todos, el principio de la reforma pro salud en todo su esplendor. Porque hay un tiempo en especial en que eso tenía que encajar en la historia. Y no era en ese tiempo, era en este. Sin embargo, hermana, no la voy a dejar solamente con eso. Elías, ¿para dónde iba, hermanos? ¿Cuál era el propósito de Dios con Elías? ¿A dónde se lo quería llevar? ¿Para dónde se quería llevar Dios a Elías? ¿Al cielo? Al cielo. ¿Recuerdan la primera vez? Le envió cuervos. Para empezar, no le envió palomas, le envió cuervos, un animal inmundo con carne. La carne no había problema, el problema era el animal inmundo. Pero después les iré a explicar por qué se lo envió con cuervos. Pero bueno, avanzando, estoy dejando solamente pestañitas como para incentivarlos a que investiguen. Pero note, hermana Rosalinda, la vez que el ángel lo encontró donde Elías estaba deprimido porque estaban buscando su vida para matarlo, ¿qué le dio de comer? No recuerdo, hermano. El ángel llegó, vio a Elías allí deprimido. El Señor de repente le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y después de que él se levanta, el ángel le da una torta para comer. Literalmente una torta, no le dio carne. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? De ahí en adelante no hay registros de que Elías hubiese vuelto a comer carne. ¿Saben por qué? Porque Dios, por medio del ángel, al haberle provisto de torta, no de carne, era un propósito que Dios tenía para que Elías empezara a hacer un cambio alimenticio antes de que llegara al cielo. Entonces, hermana Rosalinda, Elías tuvo que guardar la reforma pro salud.
pero Muchas gracias. de un tiempo en adelante. En el tiempo en que le envió con los cuervos todavía no era el momento, porque todavía no iba a ser trasladado al cielo. Pero después de que cayó en su depresión ya era el momento, porque él tenía que elegir un sucesor y era Eliseo. Entonces le envió un ángel, pero ya no le dio carne, le dio una torta, de tal manera de que Elías empezara a prepararse para ir al cielo. Por eso en este tiempo, hermanos, es que el Señor nos está especialmente eximiendo de carnes, porque el Señor ya no se va a llevar un individuo, Él se va a llevar una generación, y el que no se vaya, pues se va a perder. Y para podernos llevar, Él tiene que, de forma anticipada, cambiar nuestro régimen alimenticio. Voy a poner un ejemplo. Con Enoc, que fue para el cielo, en el tiempo de Enoc no se comía carnes. Unas personas lo hacían, pero era aparte del orden divino. Hay personas que comían antediluvianos que comían carne, pero no era el propósito de Dios y Dios no lo había mandado a hacer. Ellos lo estaban haciendo por fuera del orden divino. El consumo de carne vino a ser dado especialmente cuando cayó el diluvio. Después de eso ahí sí es donde se dio la orden de comer carne. Y después ya Moisés dijo no todas las carnes, solamente de animales limpios. El detalle es que Enoc también era vegetariano, hermana Rosalinda. Él como andaba y caminaba con Cristo, en ese tiempo Cristo ya había dado la orden de la alimentación del ser humano y era una alimentación edénica, perdón. Pero Elías consumía carne y él tenía que cambiar la alimentación también, se la cambió. Moisés curiosamente también se la cambió. ¿Saben qué comía Moisés antes de morir? ¿Qué comía Moisés antes de morir, hermanos? ¿Alguien recuerda? Pues comían maná, ¿no, hermano? Comían maná. Les cambió la alimentación. Moisés también antes de resucitar y tener que ascender al cielo, Dios le cambió la alimentación. Es un ejemplo. Entonces, esos son puntos importantes. ¿Y cómo yo sé eso? ¿Cómo yo lo entendí? Estudiando el espíritu de profecía. ¿Y lo puedo explicar sin el espíritu de profecía? Sí, ahí en la Biblia. La Biblia tiene su significado manifiesto. Lo que hace el espíritu de profecía no es complementar como si la Biblia no estuviera completa. No, no lo hace. Ella lo único que hace es dar el significado manifiesto de la Biblia, su verdadero significado, para que no sea puesta en duda. Ahora, noten, vamos a seguir leyendo. Tenemos 7 minuticos. Si tienen preguntas, hermanos, las pueden hacer. Nos va a ayudar a todos. Vamos a seguir leyendo. Dice allí, hermanos... miren, hablando de Elías, decimos aquí en Colombia del rey de Roma, y aquí curiosamente se habla de Elías. Los que piensan que pueden simplificar las pretendidas dificultades de las sencillas escrituras, calibrando una regla finita, lo que es inspirado con lo que no es inspirado. O sea, decir esto se aplica y esto no. Tengamos cuidado con eso. Mejor sería que se cubrieran el rostro como Elías cuando le habló la tenue vocecilla. Pues esta está en la presencia de Dios y de los santos ángeles que durante siglos han comunicado a los hombres la luz y el conocimiento, diciendo qué hacer y qué no hacer, desplegando delante de ellos escenas de emocionantes intereses, hito tras hito, en símbolos, representaciones e ilustraciones. Alguien curiosamente no han hecho, hermanos, de repente, a ver, digamos ustedes, cuando estaban en el colegio, ¿quién hizo una maqueta? A ver, una maqueta, hermanos. ¿Alguien hizo maquetas aquí para el colegio? Sí. Bien. ¿Qué pasa, hermana? ¿Cómo se sentía, hermana Oralia? Usted tiene hermanos menores, hermana. Es una pregunta como para el ejemplo. Sí. Bien. Sí. ¿Qué sucedía, hermana, cuando su hermanito menor, usted ya había terminado su maqueta y su hermanito menor empezaba, hermana, de repente a ser desordenado y sin querer deja caer algo encima de la maqueta y se la daña? ¿Cómo se siente usted? Creo que todos, aunque no hayamos hecho maqueta, podemos saber lo que se siente. Sí, se siente como que se le sube una calor a la cabeza a uno, ¿no? De todo el esfuerzo y el empeño que uno ha hecho. Miren, hermanos, curiosamente, nosotros somos ese niño menor desordenado y ¿cómo se le llama? Y malcriado. Somos un niño así. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros queremos quitarle el significado manifiesto a la Biblia. Jesús, Cristo mismo, por medio de sus siervos, diseñó simétricamente la Biblia, la organizó de tal manera de que pudiera vindicar el camino al cielo. Y de repente venimos finitos mortales después de casi 2000 años después, digamos, es un ejemplo, casi 2000 años después, y de repente nosotros queremos quitarle ese significado manifiesto de torcer, dañar esa maqueta. Hermanos, es lo más ofensivo para el cielo porque Él ha creado una carta diseñada para mostrarnos el camino hacia la salvación, hacia el cielo. Y venimos nosotros y queremos modificarla, queremos hacerle... Esto es interesante. Cristo ha dejado diseñado de forma clara el camino hacia el cielo y nosotros queremos hacer un camino light. Queremos hacer una versión light del camino hacia el cielo, hermanos. Y esto es interesante. Cuando digo light es quitarle muchos aspectos y hacerlo lo más barato posible. Y eso es lo que al cielo, a Dios especialmente, más le ofende de parte nuestra. Curiosamente en Apocalipsis capítulo 12 lo dice, acerca de los que añaden y quitan, a eso se refiere. Y sigue diciendo aquí, hermanos, tomo la Biblia tal como es, como la palabra inspirada. Creo en sus declaraciones. Es una Biblia completa. Se levantan hombres que piensan que encuentran algo para criticar en la palabra de Dios. La exhiben delante de otros como una evidencia de sabiduría superior, dicen ellos. Muchos de esos hombres son inteligentes y eruditos. Tienen elocuencia y talento también. Entonces, hermanos, no nos dejemos de repente descuadrar el oído por vocecitas, dialecto, intelecto, elocuencia. No, hermanos. Y toda la obra de la vida es intranquilizar las mentes en cuanto a la inspiración de las escrituras. Noten esto. Influyen en muchos para que tengan la misma opinión de ellos.
Y la misma obra se propaga de uno al otro, tal como Satanás quiere que sea. O sea, ¿quién está detrás de esto? Pues el diablo. Hasta que podamos ver el pleno significado de las palabras de Cristo. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. O sea, se pone tan en duda las escrituras que actualmente las personas no quieren vivir la verdad, no la quieren aceptar. Y tristemente, hermanos, llega a un punto donde el Señor dice, hallará fe en la tierra, hermanos. Voy a terminar con estos dos párrafos. Dice aquí, hermanos, no se ocupen ninguna mente en criticar la Biblia. Es una obra que Satanás se deleita en que alguien haga, pero no es una obra del Señor que nos ha indicado hacer. Los hombres deberían dejar que Dios cuide de su propio libro, de sus oráculos vivientes, como lo ha hecho durante siglos. Y sigue diciendo, comienzan a poner en duda algunas partes de la revelación, buscan defectos en las aparentes inconsciencias de esta declaración y aquella otra. Comenzando en el Génesis, rechazan lo que parece cuestionable. Se empiezan desde la creación. Y su mente prosigue, pues Satanás las inducirá hasta cualquier extremo, o que puedan llegar en su crítica y ven algo que pueden poner en duda. Su facultad de criticar se aguza con el ejercicio. No pueden descansar en nada con seguridad. Usted trata de razonar con esos hombres, pero pierde su tiempo. Ejercitan sus facultades de ridiculizar aún la Biblia. Llegan al punto de convertirse en burladores. Y quedarían asombrados si usted les expusiera esto desde este punto de vista. En otras palabras, hermanos. Y he visto hermanos que llegan a ese punto, especialmente cuando empiezan a rechazar los escritos de la hermana White. Ponen en duda los escritos de la hermana White. Después ponen en duda la Biblia. Después ponen en duda una cosa. Después ponen en duda otra. Y terminan poniendo en duda toda su fe, hermanos. Y usted pierde el tiempo. Yo he perdido tiempo también. Curiosamente, lo he hecho, hermanos, por seguridad de los hermanos que se han visto afectados y que quieren al hermanito o hermanita. Pero yo he tenido que muchas veces sentarme con este tipo de personas a razonar, hermanos, y es imposible. Y dice el Señor de que es hasta perder el tiempo cuando llegan hasta ese extremo. Hermanos, aferrados a vuestra Biblia, hermanos, cojan esta Biblia, abrácenla, aférrense a ella. Y terminad con vuestra crítica en cuanto a su validez. Y obedeced la palabra, y ninguno de vosotros se perderá. El genio de los hombres se ha ejercitado durante siglos por medio de la palabra de Dios, por su mente finita y comprensión limitada. Si el Señor, el autor de los oráculos vivientes, descorriera un poco la cortina, hermanos, y revelara su sabiduría y gloria delante de ellos, quedarían reducidos a la nada. Exclamarían, como dijo Isaías, siendo inmundo de labios y habitado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey. Entonces vemos, hermanos, de que curiosamente saben, hermanos, por qué este mensaje se conforma de profecía. Porque la única manera que nos puede llevar a reconocer nuestra condición es cuando el Señor, por medio del mensaje, descorre un poco la cortina, hermanos, de su sabiduría y su gloria. Y ahí es donde nosotros quedamos reducidos a la nada, cuando entendemos la complejidad del mensaje. Es una de las formas, hermanos, igualmente con lo que sucede con la cruz, ahora en este tiempo, cuando nos centralizamos a estudiar el mensaje y entendemos toda su complejidad y toda su armoniosidad, sentimos que quedamos reducidos en la nada. Sentimos nuestra insuficiencia limitada, hermanos. Entonces, que el Señor nos ayude, familia, que no podamos poner en duda las Escrituras. Ya el día de mañana, hermanos, iremos a comentar más acerca del espíritu de profecía y su función, porque vamos a explicar el día de mañana con más aspectos y un poco más de fundamento por qué el espíritu de profecía no puede ser un complemento y por qué el espíritu de profecía sí necesita un complemento y no la Biblia. Ya vamos a explicar eso el día de mañana. Listo. Vamos, hermanos, no sé si tenemos preguntas hasta aquí o pasamos a la oración. Bien, vamos, hermanos, entonces a orar y quedaríamos despedidos. Vamos a ver, un momento, hermanos, a ver si lo ponemos aquí.